Un feliz 14 de julio de 2021. Vamos a hablar del tema de la inflación, ya que se instaló desde ayer la conversación otra vez y la preocupación por el dato que se dio a conocer en Estados Unidos, con niveles de precios que no se veían en por lo menos 10 años. Y si quitamos los rubros de energía y alimentos, pues estamos hablando de niveles que no se veían sino en 1991. Así que el tema aquí es cuánto es temporal realmente, cuánto es estructural y llegó para quedarse este fenómeno. Bueno, vamos a hablar de este tema con el jefe para mercados emergentes de Oppenheimer & Company, Fernando Lozada. Saludos hasta Nueva York, qué gusto saludarte. ¿Te sorprendió el dato realmente que llegó en Estados Unidos hasta el mes de junio? ¿Cómo estás, Gabriela? No me sorprendió. Las presiones inflacionarias no comenzaron el último mes, ya venían aumentando durante un periodo de unos cuantos meses. Te diría que el debate académico y en círculos políticos y de mercado se está poniendo cada vez más caliente. Algunos dicen que la Reserva Federal podría estar corriendo la pelota ya desde atrás. Y que debería haber comenzado a apretar su política monetaria ya hace unos meses. Por otro lado, la Reserva Federal y otro grupo de observadores todavía argumentan que el aumento de precios podría ser temporario, que esto podría ser un fogonazo debido a aumentos en precios de materias primas que se van a disipar en el medio del tiempo. Ahora bien, yo te diría, uno debe considerar que la economía de Estados Unidos está en fase de recuperación. La inflación está muy por arriba de lo que la Fed considera aceptable, que es alrededor del 2%. Estamos más del doble por arriba. Y la tasa de interés de política, que es la tasa de fondos federales, cuando la ajustas por la inflación actual, por la inflación esperada, está en niveles muy negativos. Así que yo te diría, esta es una situación que no creo sea sostenible, porque si tienes una economía que se recupera, es decir, que la brecha del producto que había sido negativa se está haciendo cada vez más chiquita y va a ser positiva muy pronto. Y la inflación se mantiene tan alta. Yo creo que la Fed va a tener que comenzar a ajustar la tasa de fondos federales hacia arriba de a poco, gradualmente, con cuidado, quizás comenzando a fines de este año o a principios del año próximo. Y hoy en la tarde Jerome Powell empieza una comparecencia de 2 días y seguramente este va a ser el tema, Fernando. La Reserva Federal nos había comunicado que no pensaba que subirían las tasas de interés sino hasta quizá finales de 2022, 2023 y ha venido ajustando ese plazo. Preguntarte por qué sería este mismo año. Y te lo pregunto, te pediría respuestas en relación con si la pandemia nos mandó a casa, deprimió la demanda y esto no era previsible o era previsible, lo que quizá no era previsible eran estos cuellos de botella, de insumos que se están generando, la falta de chips, por ejemplo, para algunos sectores. O sea, ¿cuáles son esas razones que te hacen a ti ver que esto va, pues se va a adelantar el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos? La Reserva Federal, como todos los bancos centrales del mundo, hace proyecciones, tiene sus propios modelos estadísticos para tratar de anticipar lo que va a ocurrir, pero estos modelos nunca son perfectos. Así que puede haber errores, sobre todo en el timing de cómo se van dando las cosas. La Reserva Federal creía que podía esperar inicialmente un tiempo más largo que el que mucha gente en el mercado ahora cree que debería ser el apropiado. Podemos hablar luego de cuáles son los riesgos de esperar demasiado. Uno seguramente va a tener que hacer un ajuste mucho más fuerte si se duerme sobre los laureles y recién comienza a apretar política monetaria cuando ya el genio se escapó de la botella. En cuanto al tema de la pandemia que tú mencionaste, este es un tema bien crucial para determinar qué es lo que la Fed debería hacer más tarde o más temprano. Creo que hay un riesgo bien importante, un signo de interrogación, un factor de incertidumbre muy grande en las proyecciones de inflación que está relacionado con los que son los últimos coletazos o estas nuevas dinámicas de la pandemia. Me estoy refiriendo a la variante Delta o la variante Lambda del virus. La economía de Estados Unidos se está reabriendo muy rápido. La demanda se está recuperando, pero si llegara a haber una nueva ola de contagios,
que resultara en nuevas restricciones a la movilidad, entonces podríamos volver a una situación más similar a la que tuvimos en el año 2020, en la que la presión de precios, por lo menos en forma temporaria, desaparecería. Aquí todo parece indicar que la campaña de vacunación se ha ralentizado un poco. Y eso está dando lugar a que la variante Delta esté haciendo mucho daño. Yo creo que un fenómeno posible para las próximas semanas y los próximos meses es que veamos al gobierno empujando un poco más en la campaña de vacunación para evitar esta recaída. Y también quizá a los políticos y sobre todo los republicanos diciendo que hay suficiente excusa para no aumentar ya más el gasto en los planes que tiene el presidente Biden, imagino yo. Sin duda, ha habido muchísimo estímulo monetario y muchísimo estímulo fiscal, tanto en Estados Unidos como en el mundo emergente, y esto tarde o temprano, en forma total o por lo menos en forma parcial, tiene que pasar a precios, sobre todo cuando la demanda se recupera. Preguntarte entonces ahora sí, Fernando, ya empezamos a hablar de inflación que preocupa en México, empezamos a hablar de bancos centrales que suben su tasa de interés, el caso de Brasil, pero aquí la pregunta para entender todos con peras y manzanas, ¿cuánto de esto que estamos viendo, estos fenómenos en la región, son o llegan por el entorno externo y cuánto realmente son presiones inflacionarias que ya se están generando en casa? Ese es un tema bien absolutamente crucial. El patrón de comportamiento de inflación en América Latina durante los últimos meses no fue muy diferente al de Estados Unidos. Por supuesto, estuvo magnificado, como típicamente ocurre en nuestra región. Dejemos de lado los casos extremos, ¿no? Los que se han caído de los libros de texto, como Venezuela y Argentina. Pero lo que observamos es que cuando comenzó la pandemia y se anunciaron las restricciones a la movilidad en toda la región, hubo una caída de demanda y la presión inflacionaria se redujo mucho. En varios países la inflación cayó a mínimos multianuales. Pero a medida que los países desarrollados se fueron recuperando de la pandemia, comenzó a recuperarse la demanda por productos primarios, han subido mucho los precios del petróleo, los precios de los granos, metales, materiales de construcción, etc. Y esto comenzó a alimentar presiones inflacionarias en nuestros países. La inflación de los últimos meses, yo te diría, fue un fenómeno más de oferta que de demanda en América Latina. Así que hubo un componente importado bastante importante. Sin embargo, sobre todo a partir, yo te diría, del segundo trimestre de este año, en muchos de nuestros países las cosas comenzaron a mejorar. Las economías se comenzaron a reabrirse, etc. Así que también hay un componente doméstico. Yo creo que como es casi siempre, ¿verdad? La respuesta está en el punto medio. Hay un componente que viene de afuera, pero también hay crecientemente un componente doméstico, y esto es lo que los bancos centrales de nuestra región tienen que mirar con mucho cuidado. Ahora, tienes un panorama de vacunación todavía lento, progresivo, pero lento, y tienes esta incertidumbre de la variante Delta, Fernando, cuando además estamos reportando distintos países del mundo, Estados Unidos mismo, donde están aumentando otra vez los casos, y en México, por ejemplo, ya se está hablando de la presencia de la variante Delta, etcétera, cuando ya se abrió la economía. Háblame del factor que mencionaste para Estados Unidos, las variantes, pero para economías como las nuestras de América Latina y el Caribe que todavía están batallando con el COVID. El escenario es bien complicado. A mí no me gustaría ser banquero central de América Latina hoy día. El escenario es bien complicado para nuestros bancos centrales porque, como tú mencionabas, las economías de América Latina todavía no se han recuperado a pleno, pero la inflación ya llegó. Y eso pone a la autoridad monetaria contra la pared, porque por un lado, si no ajustan sus políticas monetarias, corren el riesgo de que la mecha de una inflación incipiente genere lo que yo llamaría un incendio inflacionario más peligroso, mientras que si se apuran demasiado, podrían
matar esta recuperación incipiente. La cuestión importante aquí es que los bancos centrales de América Latina desafortunadamente no tienen el mismo nivel de credibilidad que tiene la Fed, por lo que operan con un margen de maniobra mucho más limitado en términos de esperar antes de que se contaminen las expectativas de inflación. Los números inflacionarios que estamos viendo en América Latina hoy día son bien preocupantes. Fíjate, por ejemplo, México llegó a tener en abril del año pasado inflación del 2%, en el límite inferior del rango objetivo. Hoy en día esa inflación es 3 veces más grande, es casi 6%. Brasil todavía más extremo. La inflación llegó a caer por debajo del 2% el año pasado, hoy en día está por arriba del 8%. República Dominicana, otro caso muy notable. La inflación era menos del 1% en mayo del año pasado, hoy en día es más del 9%. Había llegado a ser el 10% el año pasado. En todos estos casos estamos hablando de tasas de inflación que están muy arriba del tope del rango metainflacionario. Y cuando eso ocurre, los bancos centrales están en problemas, están bajo presión. Sobre todo cuando las economías han vuelto a expandirse. No a crecer como bala, como un cohete, pero por lo menos ya no se contraen. Por eso estamos viendo los primeros escarceos, los primeros movimientos en términos de ajuste de política monetaria. Brasil fue el primero, comenzó a subir tasas en marzo, estaban en 2% la tasa de política, hoy día está por arriba de 4%, el mercado espera que para fin de año la lleven a 6 o 7%. México nos sorprendió el mes pasado con un pequeño aumento, pero creo que esto es recién el comienzo. Más allá de algunos comentarios del que seguramente vaya a ser el nuevo gobernador del Banco Central de México. Yo creo que Brasil y México han sido los pioneros, pero de ninguna manera son los únicos. Otros países de la región seguramente también van a tener que seguir ese camino. Ahora, preguntarte, Fernando, por ejemplo, el tema de los energéticos, el tema de los alimentos en muchos países, bueno, pues por ahí está entrando el asunto de la inflación y las autoridades, te cuento, acá en México seguramente lo sabes, pues ya el gobierno, el presidente de México ha dicho que va a crear su propia compañía de gas, Gas Bienestar le llama, para muchos, bueno, pues la expresión más clara de demagogia, para detener esta escalada de precios. Eso le cuesta a un gobierno, y a un gobierno que le cuesta a los ciudadanos, porque al final del día son quienes financian lo que decida el ciudadano que han contratado en las urnas. Te lo pregunto porque aquí lo que a mí me interesa es entender cuál es el margen de maniobra con que van a contar las autoridades para contener esta situación. En México se hablaba de si hay espacio para subsidios o no, más subsidios o no. Imagino que en América Latina, pues muchos gobiernos van a tener que seguir apoyando a sus ciudadanos hasta que esto no se acabe, y ahora por este tema inflacionario también, pero realmente, ¿cuál es ese margen de maniobra disponible? Para decírtelo, para respondértelo en forma muy sucinta, el margen de maniobra es muy limitado. Ya ha habido mucho estímulo fiscal y mucho estímulo monetario desde el año pasado. Hay todavía más estímulo fiscal en el camino en Estados Unidos, con todo este plan de infraestructura muy masivo. Y como te mencionaba antes, esto se va a reflejar en mayor inflación tarde o temprano. En América Latina, todos los países han visto un deterioro, han enfrentado un deterioro muy grande en sus cuentas fiscales durante la pandemia, por razones obvias, porque las recaudaciones fiscales cayeron y hubo necesidad de gastos de emergencia, sobre todo en el sector social, salud, subsidios, etc. Al mismo tiempo, la evidencia que hemos tenido, fíjate por ejemplo el caso de Colombia, es que todos nuestros países están enfrentando dificultades muy grandes para ajustar sus cuentas fiscales, porque el riesgo de descontento social ha sido bien importante. La conclusión de todo esto es que yo creo que estamos entrando en un régimen de inflaciones más altas en todo el mundo, por supuesto, con diferencias de magnitud entre países, pero yo creo que es un proceso diferente al que tuvimos hasta antes de la pandemia, cuando la inflación estaba muerta.
o era mucho más baja que la que teníamos en el pasado, sobre todo en países desarrollados. Creo que esta es una nueva situación, un nuevo mundo con tasas de inflación más altas, y si esto es así, entonces más tarde o más temprano vamos a ver tasas de interés también más altas, porque es una cuestión de sentido común. Consecuencias de esto no van a ser menores, porque muchos países hoy en día, no hay que perder de vista de que tienen mucha más deuda pública que antes de la pandemia. Así que tasas de interés más altas van a generar mayor costo fiscal y, yendo al punto que tú hacías, aún menos margen para hacer política fiscal, porque una parte más grande del presupuesto va a tener que ser dedicada a atender las necesidades financieras de pagar la deuda. El riesgo principal aquí es que, como te decía antes, los bancos centrales no pueden esperar para siempre. No se pueden jugar no pueden jugar este juego de, bueno, yo espero a ver si las presiones inflacionarias son temporarias en lugar de permanentes, porque si lo hacen y pierden el juego y la cuestión era más permanente que lo que ellos creían, entonces al final de esta historia van a tener que aumentar tasas de interés muchísimo más para volver a meter al genio dentro de la botella. Que lo que deberían haber hecho si actuaban en forma preventiva. Claro, y una vez que llega es muy difícil la lucha contra la inflación, y mira que en nuestra América Latina pues tiene ya capítulos importantes para estudio o de estudio sobre el fenómeno inflacionario. Por último, Fernando, como consecuencia de todo esto, al final del día tendremos que rebajar pronósticos de recuperación económica por estos factores que acabas de señalar para este 2021. Los números del año 2021 son números muy peculiares porque están afectados en forma muy importante por efectos efectos estadísticos de base muy pobres durante el año 2020. Cuando las cosas van muy mal en tu punto inicial de comparación, aún si creces un poquito, vas a tener números de crecimiento muy altos. Más allá del año 2021, creo que vamos a ver números más realistas, con tasas de crecimiento que seguramente van a ser muchísimo más moderadas que las que vamos a observar durante este año. Y cuando digo mucho más moderadas, por ahí son la mitad o aún menos. Pues ahí están las cosas. El fenómeno inflacionario, el tema de preocupación de economistas, de autoridades, y yo te agradezco la oportunidad de analizarlo aquí juntos, Fernando. Gabriela, un placer como siempre. Igualmente.